Bienvenidos a la esencia de lo desconocido. El día de hoy hablaremos sobre la angustiante agonía que sufrió Donna Penner. La vida siempre da una segunda oportunidad. Tan solo tienes que tener la fuerza suficiente para superar el dolor. Donna Penner era una mujer de 55 años de edad que llevaba una vida muy activa en una pequeña ciudad canadiense. Jamás imaginó lo que le sucedería y la dejaría con grandes traumas que la seguirían hasta el final de su vida, como estrés postraumático, recuerdos recurrentes, ansiedad, insomnio y pavores nocturnos. Todo comenzó en el año 2008. Tuvo que someterse a una cirugía en el hospital rural de Manitoba. Por alguna razón ese día se sentía nerviosa. Se trataba solo de una laparoscopía, un proceso en el que le iban a hacer un par de incisiones en el abdomen para poder introducir instrumentos y explorar el área. Este es el testimonio de ella. Todo empezó bien. Me acostaron en la mesa de operaciones. Me conectaron a todos los monitores. El anestesiólogo me puso algo por vía intravenosa y luego una máscara. Luego me dijo que respirara profundo. Me fui quedando dormida, como era de esperarse. Cuando desperté, todavía podía oír los sonidos de la sala de cirugía, los pasos, los murmullos y los pitidos de las máquinas, así como el ruido del movimiento de los instrumentos. Pensé, qué bueno, ya pasó. Medicada pero alerta, me entregué esa sensación perezosa del despertar, como cuando estás completamente relajada. Eso cambió unos segundos después, cuando oí al cirujano hablar, y lo que dijo me estremeció hasta la médula de los huesos. Bisturí, por favor. Quedé helada, y es que no me podía mover, pues junto con la anestesia que me habían aplicado, un bloqueador neuromuscular que produce parálisis, suelen aplicarlo cuando exploran el abdomen, ya que relaja los músculos para que no haya tanta resistencia al cortarlos. Desafortunadamente, la anestesia general no funcionó, pero el paralizador sí. Estaba paralizada pero despierta. Entré en pánico. Sentí que hacían la primera incisión. El dolor, no tengo palabras para describirlo. Era insoportable, horrendo. No podía abrir los ojos. Quería levantarme, pero no podía moverme ni hablar. El dolor era tan fuerte que no podía ni llorar. Las lágrimas no me salían. La operación continuaba, como si no pasara nada. Yo tratando de moverme, y era inútil, estaba paralizada, sintiendo lo que me hacían, escuchando que hablaban cuando el cirujano hacía las incisiones, y cuando introducía el instrumento laparoscópico en mi abdomen, cómo se movían mis órganos mientras exploraban. Oía al cirujano decir cosas como, mira, el apéndice está bien, el colon se ve bien, los ovarios también. Me habían entubado y conectado a una máquina respiradora. Estaba programada para respirar 7 veces por minuto, pero por las circunstancias, mi ritmo cardíaco creció hasta los 148 latidos por minuto, así que además del insoportable dolor, me estaba sofocando. Por fin, cuando la operación estaba llegando a su fin, noté que estaba recuperando la capacidad de mover la lengua. Empecé a mover el tubo que tenía para respirar, tratando de atraer la atención, y lo logré, pero el médico pensó que el medicamento ya no estaba teniendo efecto, y retiró el tubo que me permitía respirar y vivir. Había pasado por tanto dolor, que pensé que iba a morir, y ahora no podía respirar. La enfermera me gritaba, respira, Donna, respira, pero como yo no podía respirar, entonces perdí el conocimiento. Dejé mi cuerpo, soy cristiana, y no puedo decir que fui al cielo, pero tampoco estaba en la tierra, estaba en otro lugar. El miedo y el dolor se habían ido. Sentí calidez, consuelo y seguridad. Había una presencia conmigo. Siempre dije que era Dios, porque no tengo ninguna duda de que Él estaba ahí a un lado. Luego, escuché una voz que me dijo, sea lo que sea, vas a estar bien. Yo le dije, llévame a casa, por favor, déjame morir. Ya no aguanto más. En eso, como si alguien hubiese chasqueado los dedos, volví a la sala de operaciones.
La enfermera gritaba, hasta que el anestesiólogo dijo: pónganle la bolsa de resucitación. Cuando el aire entró en mis pulmones, sentí un alivio enorme. Lo siguiente es que el anestesiólogo me dio una droga para contrarrestar el efecto del medicamento que me causaba parálisis, y después de un momento pude volver a hablar. Más tarde, el cirujano fue a mi habitación, me tomó las manos y me dijo: me contaron que hubo un problema, señora Penner. A lo que le respondí que había sentido cómo me cortaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretándome la mano me dijo que lo sentía muchísimo. Le relaté todas las cosas que le escuché decir en la operación, mientras él confirmaba con: sí, yo dije eso. Al final, el cirujano me dijo: Donna, no tengo ninguna duda de que estuvo despierta durante toda la operación. Después de ese traumático suceso en mi vida, fui con un terapeuta que me recomendó hablar y luego hablar más, contar mi historia. Así comencé a hacerlo. Empecé a contar mi historia a desconocidos, particularmente estudiantes de medicina, para que estén conscientes de lo que les puede pasar a sus pacientes, sin que ellos se den cuenta. No cuento mi historia para culpar a nadie. Lo que quiero es que la gente aprenda. Ahora bien, querido espectador, ¿qué opinas acerca de esta historia? ¿Tú qué harías en una situación así? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like. Asimismo, te agradecería mucho le des clic al botón de suscribirse, ya que esas dos acciones me ayudan para seguir creando más contenido. Te ha hablado la esencia de lo desconocido. Mi más cordial saludo. Hasta pronto.